Buenos días, buenas tardes, buenas noches chicos, bienvenidos al canal, yo soy Flor, gracias a los suscriptores de siempre, gracias a los nuevos. Si no te has suscrito te invito a que lo hagas para que YouTube pueda avisarte cada vez que haya contenido nuevo. Si no has visto la bitácora que subí ayer, que habla sobre cómo comenzar a trabajarnos y sanar nuestras propias heridas emocionales, te invito a que vayas porque tiene información importante que pueda hacerte útil para que tú comiences tu propio camino para resolverte tus heridas emocionales, o al menos si quieres empezar a saber cómo funciona y cómo puedes tú dar los primeros pasos hacia el camino de resolver esa herida o esas heridas que puedas tener. La bitácora de hoy es una especie de continuación de esa bitácora. En este caso quiero hablar sobre cuáles son los impedimentos con los cuales nos podemos encontrar habitualmente a la hora de comenzar a sanar nuestras propias heridas. Espero que te sea útil y que te quedes hasta el final porque no lo voy a hacer muy largo, intentaré hacerlo más breve que el anterior. Lo que ocurre que con ejemplos y demás, pues a veces los vídeos se hacen o las bitácoras se hacen un poco más largas, pero bueno, espero que te quedes hasta el final para que no te pierdas nada, que voy a ser bastante concisa y ir al grano, al punto de cada una para que puedas tenerlo en cuenta. El primero de todos, o la primera limitación o impedimento con el cual te puedes encontrar, es que después de una situación con alguna persona o alguna dinámica en la cual te hayas sentido herido o herida, que te cueste mucho perdonar a esa persona. Siempre digo que en cualquier vínculo la responsabilidad es de ambas partes, cada uno tiene un papel en esa relación o en ese vínculo. Pero sí que es verdad que todos y cada uno de nosotros tenemos o contamos con lo que es el libre albedrío de poder tomar decisiones por nuestra propia cuenta. Hay personas que tomarán sus propias decisiones y que indirectamente siempre nos van a afectar, así como nosotros cuando tomamos las nuestras también afecten indirectamente a personas cercanas a nosotros. ¿Qué ocurre? Que hay ocasiones o momentos en los cuales personas ajenas a nosotros toman decisiones a conciencia, siempre hablo a conciencia, ¿vale? Decisiones conscientes que saben que eso que están haciendo nos va a doler o nos va a causar algún sufrimiento o nos va a causar algún perjuicio. Y hablo de decisiones en las cuales no opera el inconsciente de la persona, porque esa otra persona también tiene sus propias heridas inconscientes y actuará de manera inconsciente la mayor parte del tiempo como nosotros, ¿vale? Pero hablo de cuando toman alguna decisión. Voy a poner un par de ejemplos sencillos y escuetos. Por ejemplo, lo típico que pasa cuando nos engaña, nos es infiel nuestra pareja. Esa decisión de sernos infiel tiene su parte de inconsciente, ¿vale? De por qué esas actitudes de la persona, pero la parte consciente también sabía y tenía claro que si tomaba esa decisión de sernos infiel, pues iba a tener consecuencias. Consecuencias como que la pareja pierda luego la confianza en él o en ella, que la relación se pueda acabar y que después ese vínculo no se pueda solventar de ninguna de las maneras, que se acabe descubriendo, etc. Esos son perjuicios que si esa persona se pone en tus zapatos, sabe que también, así como a él le podría doler que tú le fueras infiel, pues el mismo efecto va a causar en ti, ¿verdad? Entonces, de manera consciente, esa persona tomó la decisión de ser infiel, como dejando de lado la parte de las responsabilidades y los perjuicios que podía tener, las consecuencias que podía tener. Pero esa persona tomó esa decisión, se arriesgó y decidió hacerlo. Bueno, eso ocurre, por ejemplo, con la pareja. En el trabajo ocurre lo mismo. Por ejemplo, vamos a imaginar que el jefe te prometió un ascenso de sueldo o un ascenso también de aparte de sueldo de responsabilidades de categoría o de puesto, o te prometió que serías el responsable de un proyecto que llevarían a cabo y luego a último momento, sin ninguna causa justificable, vamos a poner que tú vas a ser padre y como vas a ser padre o madre, pues no vas a trabajar la misma cantidad de jornadas completas. Entonces vamos a poner que el jefe toma la decisión de reemplazarte a ti y darle ese puesto a otro, porque tú no vas a hacer la jornada completa y esa persona entiende que, el jefe entiende que para ese puesto necesita alguien que esté la jornada completa disponible para ese proyecto. Ahí se podría entender el por qué ese jefe, al final, en vez de dártelo a ti a esa responsabilidad, a ese puesto, se lo dio a un compañero. Eso, por ejemplo, sería un cambio en tu realidad personal, que eso afecta a la decisión que tomó el jefe, ¿verdad? Pero si no hay ninguna cosa así puntual, ninguna alteración,
y el jefe toma la decisión de darle ese puesto, esa responsabilidad a otro compañero sin que la situación dinámica ni nada haya cambiado, eso es una decisión consciente que ha tomado el jefe de, en lugar de respetar la palabra de lo que te había dicho a ti, de lo que te prometió a ti, y en vez de cumplirlo, cambia de opinión y se lo da a otro compañero, por el motivo que sea, eso a ti también te va a traer un perjuicio. Y esa persona también tenía el libre albedrío de decidir si se lo daba a ti, si te daba a ti el puesto o si se lo daba a otro compañero. Y eso a ti te causó decepción, enojo, rabia, frustración, dolor, etc. Igual que la infidelidad, por ejemplo. Hay muchos más casos, pero puse dos un poco diferentes para que se pueda entender que esas decisiones que esas personas tomaron a nosotros nos van a afectar. Entonces, al principio, lo más normal de este mundo, lo más natural, por lo cual no debes de sentirte culpable, es sentir rabia, enfado, frustración, tristeza, decepción. ¿Por qué? Porque todos nosotros, aunque no queramos de manera inconsciente, siempre vamos a hacernos expectativas de las personas y de las situaciones. En nuestra mente es como que tenemos una realidad paralela en la cual nosotros pensamos o esperamos que los demás piensen como nosotros, actúen como nosotros, que vayan con buenas intenciones como vamos nosotros. Y luego la realidad es diferente en la gran mayoría de los casos porque esas otras personas tienen su propia personalidad, sus propias experiencias, su propia manera de ser, sus creencias, su parte inconsciente, su parte consciente y demás. ¿Y eso qué hace? Que las personas no actúen como nosotros esperamos o como nosotros creemos que es lo adecuado, sino que actúan como ellos creen o ellos piensan. ¿Y qué hace eso? Que si no se cumple esa idea que nosotros tenemos en nuestra mente de lo que va a suceder o cómo esa persona nos va a tratar, si no se llega a cumplir nos vamos a decepcionar. Y allí es donde llega todo, se desencadena todo ese dolor que nosotros podemos sentir, la rabia, la frustración, el enojo, enfado, etc. No podemos saltarnos esas etapas. Las pasaremos siempre en cada situación que vivamos. Algunas serán positivas y no pasaremos por esas, ¿no? Pero las negativas no nos podremos saltar esas etapas. Primero tendremos que salir como de esa especie de estado de shock, de no creernos que al final la situación no se haya dado como nosotros esperábamos. Da igual si es ambiente laboral, si es con las amistades, si es con la pareja o si es con la familia. Da igual en qué ámbito sea, eso te puede suceder en cualquiera de ellos. Y lo primero es, vale, vamos a aterrizar la idea de que eso no ha funcionado o no ha salido como nosotros esperamos. Hacernos a la idea, asimilarla y permitirnos sentir todas esas emociones que nos vengan a nosotros. El sentir no es lo que pensemos, sino cómo nos sintamos. Una vez que nosotros ya hemos asimilado todo eso, nos lo permitimos sentir, obviamente tenemos que hacer introspección y trabajarnos en nosotros antes de poder llegar a perdonar a la persona o situaciones. Siempre digo que no es culpa al 100% de la otra persona, ¿verdad? Porque en cualquier vínculo siempre operan partes conscientes y partes inconscientes de ambas personas. Pero a veces, si uno sí ha dado lo mejor de sí y ha ido honestamente con buenas intenciones y la otra persona nos ha fallado, aquí también tendremos que aceptar nosotros que de que no haya fallado, por ejemplo, en ese caso puntual no ha sido responsabilidad nuestra, sino que la otra persona no estaba en la predisposición de que la cosa funcionase, por ejemplo, ¿no? Entonces, para perdonar que la persona no haya cumplido, nos haya fallado en algo que nos había prometido o se haya comportado, haya tenido alguna actitud que para nosotros nos causó dolor, para llegar al momento de perdonar, y no es te perdono de palabra, porque una cosa muy diferente es lo que decimos y otra cosa es cómo nos sentimos. Uno puede decirle, por ejemplo, si es con un compañero de trabajo con el cual te tienes que ver todos los días, sí, yo te perdono porque tienes que continuar viendo a la persona y inevitablemente ambos necesitan trabajar y te seguirás topando con esa persona cada día. Pues yo te perdono, no te preocupes. Pero dentro de ti, tu sentir, todavía sientes ese enfado, esa sensación de injusticia, de rabia y te cuesta el poder perdonar a esa persona por lo que hizo. Y está bien, es normal. Pero cuando yo me refiero a que es un impedimento para sanar, es porque aún no puedes sentir que puedes perdonarle. Tendrás que asimilar todas las otras etapas, las otras emociones que tienes para poder llegar a ese punto. Aquí un consejo, un tip que te puedo dar, o varios, es, por ejemplo, no necesitamos a la otra persona que nos hizo daño o que nos trató mal o nos trató de una manera que no merecíamos, no la necesitamos tenerla delante para poder sanar esto. Puedes visualizar a la persona delante, que la tienes, delante, o incluso hay personas que
les cuesta más lo que es visualizar y prefieren escribir. Desahoga todo lo que has sentido en esta situación en concreto. Vamos a suponer que tuviste un conflicto con esa persona, da igual de qué índole sea el conflicto. Visualízate o vuelve a ese momento, recrea ese momento. Recordad que el inconsciente no entiende de lo real o lo ficticio. Entonces, cuando estés volviendo a recordar ese momento, presta mucha atención a cómo te vas sintiendo, porque el inconsciente te está reviviendo otra vez las emociones que sentiste en ese exacto momento. Y toma nota, por ejemplo, de qué emociones, porque a la hora de sanar las vas a necesitar. Pero cuando nosotros queremos perdonar a esa persona, vuelve a ese momento y primero tienes que pasar por la fase de, bien si lo visualizas a la persona, si lo estás manifestando como que lo tienes delante y visualizas, haces el ejercicio como si lo tuvieras delante, como si lo escribes, primero, lo primero que tienes que hacer es descargar todas las emociones que tienes, así sea insultarle, enfado, da igual. Eso nadie te lo va a escuchar y además es soltar lo que llevamos dentro. Recordad que lo que nosotros nos guardemos dentro luego se puede manifestar en enfermedades en el cuerpo porque lo estamos resintiendo y lo estamos almacenando en el cuerpo y lo no dicho se manifiesta luego en síntomas en el cuerpo. Entonces, dile todo lo que te apetezca, que no le dijiste por respeto, para no hacer más grande el problema, por no seguir discutiendo. Estás solo o sola en tu casa o en un ambiente en el cual estés a gusto, imagínate que tienes a la persona delante y se lo puedes decir verbalmente como si la tuvieras delante: Pepito o Pepita, no me gustó la manera en la que me trataste o cómo te comportaste, fuiste muy malo, muy mala, porque no voy a decir otras palabras por si acaso por YouTube. Le dices las palabras, aunque sean groseras, que te apetezcan, que te nazcan, porque es un ejercicio para poder soltar y liberarte. Y si lo estás escribiendo, lo mismo. Si te apetece un par de insultos a la persona, lo haces, porque lo estás soltando. La persona esa no lo va a recibir, lo estás soltando para ti, para poder perdonarle. Luego, entender que esa otra persona también tiene sus creencias limitantes, también tiene sus heridas inconscientes que le han llevado a tomar esa decisión. Recordad que todos y cada uno de nosotros, cuando toma una decisión, en la gran mayoría de los casos, lo está tomando pensando que es la mejor decisión para sí mismo, aunque luego en el futuro pueda sentir que se haya equivocado, ¿verdad? Pero con los conocimientos que tiene en ese momento cree que es la mejor opción. Entonces, el segundo paso sería ponernos en la piel de la persona, de entender que también tiene sus propias heridas emocionales, inconscientes, que le llevan a actuar así, además de sus propias experiencias de vida que le han llevado a actuar así y que en ese momento creía que era lo mejor, aunque haya sido algo doloroso para nosotros. Entendemos que también, por ejemplo, le rechazaron o le trataron injustamente y por eso, como no conoce otra forma, pues nos trató de esa misma manera. Vamos a poner el ejemplo, ¿verdad? Y ya el tercer paso es cuando ya sintamos que podamos de verdad, sientes en tu interior que ya no te afecta, ya no te duele, ahí le perdonamos. Y puede ser que estos 3 pasos, este ejercicio de 3 pasos, tengas que hacerlo muchas veces hasta que llegues al tercer punto en el cual de verdad sientas que le puedes perdonar, como que ya no te pesa. Incluso de tanto repetirlo, puede ser que el primer paso donde te apetezca insultarle ya, después de varias veces no te apetezca, ya es como, no tengo más nada negativo que decirle, solo que no me gustó, no merecía ese trato y ya está. Esa es una cosa, que es el primer impedimento, no poder sentir que podemos perdonar a la persona. Y digo sentir porque de boca todo el mundo dice yo te perdono, pero luego adentro no le perdonan. Entonces por eso recalco lo de sentir que podamos perdonarle honestamente. El segundo impedimento sería el no perdonarnos a nosotros mismos. Claro, nosotros también tomamos decisiones, por ejemplo, lo típico, con la familia o con la pareja, con quien sea, que tú le tienes mucho cariño, mucho aprecio, tú por vincularte con esa persona, a veces incluso nos ha pasado que para no ser tan honestos en lo que está haciendo una persona y dar nuestra opinión para no herirle, nos callamos y luego permitimos actitudes de esa persona porque no la ha pasado bien y nos ponemos en su piel, pero luego no se ponen en la nuestra. Entonces nosotros tomamos actitudes que no son benéficas para nosotros en pro de hacerle un bien a esa otra persona. ¿Eso qué significa? Que tú te dejas en último lugar y que estás permitiendo cosas que en un momento o que en determinado momento no lo hubieras hecho. ¿Por qué? Porque si piensas en tu bienestar, no hubieras permitido o no hubieras extralimitado esos límites que tenías que haber puesto inicialmente. Entonces,
aquí el punto sería perdonarte a ti mismo, a esa versión de ti, de esa situación que permitió todo eso. Porque también hay que enfatizar en que aparte de la muerte, lo otro inevitable es el cambio, todos cambiamos. Aunque digamos que seguimos siendo iguales, no, porque las experiencias nos van moldeando también. Entonces, las experiencias por las que pases, tanto bonitas como duras, nos van a moldear. Y si tú has pasado, por ejemplo, esa situación de la que estás queriendo resolver esa herida, esa situación en concreto, por ejemplo, vamos a poner que fue hace 2 años o hace 1 año, esa versión de ti de hace 1 o 2 años no es la misma que la actual, porque has pasado por otras experiencias, incluso esa experiencia que fue dura te permitió tener más sabiduría, más conocimientos, que vamos a poner el ejemplo que te permitieron que en ese año que ha pasado o en esos 2 años que ha pasado te has vuelto a topar con personas que eran muy similares a esa otra persona que te causó ese dolor, y tú, como ya tenías esa experiencia previa, ya supiste atajar o ver venir a esa persona con qué intenciones y ya supiste de qué manera actuar para que no te volviera a pasar. Pero eso solo fue posible porque aprendiste a través de esa situación dura. Entonces, entiende que no puedes culparte a esa versión de ti de hace 1 año o 2 por la decisión que tomó, porque lo hiciste pensando que con esos conocimientos que tenías en ese momento y esas habilidades y demás, era la mejor decisión para ti. Aunque a día de hoy digas, no, la verdad que había otras, no me di cuenta y eran mejores. Pero claro, en ese momento no lo sabías. Entonces, aprender a perdonarse uno por esas decisiones que tomó. Ese sería el segundo impedimento, no poder perdonarse a sí mismo. Luego el tercero sería no tomar responsabilidad de las acciones que tomamos o las decisiones que tomamos. Como ya dije al principio, en cualquier vínculo siempre van a tener responsabilidad los dos. Pero primero hay que asimilar que todo lo que pasamos también fue un desencadenamiento de decisiones que hemos tomado nosotros y la otra persona. Entonces responsabilizarnos, vale, sí, yo permití que esta situación se diera así, entonces es mi responsabilidad porque yo no puse límites a esa persona por más que le tenía cariño o por más que le quería. Esa es otra. Esto puede pasar con cualquier persona, siempre digo. La otra podría ser el miedo a que cuando nosotros comencemos a sanarnos, cambiemos, evidentemente, le tengamos miedo a ese cambio que hagamos y eso nos haga que no encajemos en nuestro círculo de amistades o que ya no encajemos con la familia, con la pareja, con compañeros de trabajo, en hobbies, en lugares, en grupos que tengamos, yo qué sé, que si voy a jugar al fútbol pues con los amigos del equipo de fútbol o si voy a bailar pues con los amigos de clase de baile, yo qué sé, con lo que sea, los grupos que tengas, que como yo voy a cambiar, pues ya no voy a encajar en esos círculos que tengo. Si tú vas ya con ese pensamiento de mejor no sano porque ya no voy a encajar, será la peor decisión que tomes en tu vida, porque tú todavía no sabes de lo que eres capaz en el futuro de lograr para bien, porque para mal ya las heridas ya las tenemos y las vamos a seguir repitiendo hasta que espabilemos, como decimos aquí, hasta que nos demos cuenta, las vamos a seguir repitiendo. Y obviamente no son bonitas, no son agradables, si no, no estaríamos viendo este vídeo ni estaríamos intentando sanarlas, ¿verdad? Entonces, el no sanar por miedo a que no encajemos es incluso peor que la herida que te pueda hacer otro, porque te la estás haciendo a ti mismo. Es privarte a ti de tu propia libertad y tu propia sanación. Siempre vamos a cambiar todos, incluso esas personas con las cuales queremos encajar también van a cambiar. Y van a cambiar aunque no lo quieran, porque las situaciones y las vivencias que tengan les harán cambiar también. Entonces, ese sería otro miedo, que para no dejar de encajar en cualquier tipo de ámbito o grupo, nosotros no nos atrevamos a dar el paso de sanarnos nuestras heridas. El otro miedo sería a ser mal vistos, que eso es muy habitual también. En plan, voy cambiando, voy avanzando, entonces ya dejo de tener estos gustos o ya no tengo estas aficiones. O, por ejemplo, yo qué sé, de carnívoro me vuelvo vegetariano o de ser sedentario o de estar, por ejemplo, siempre estaba con las redes sociales, jugaba, me iba al bar, me quedaba todo el tiempo como sin hacer nada, de repente tengo tantas ganas de aprender cosas nuevas que me encierro o me aíslo, entre comillas, a estudiar y me enfoco o me reúno con personas que estén en esa misma vibración que yo, que quieran estudiar y que quieran emprender, entonces ya dejo de relacionarme con esas amistades de toda la vida o esas amistades de antes, o las veo, pero no las veo tanto como antes y ya no tengo
esa conexión y eso, que para, ¿cómo decir la palabra? Que por ser mal vistos, de que nos miren, mira qué rarita, y ahora se ha puesto a estudiar, o qué rarito, mira ya se ha puesto a hacer ejercicio, ya nos ha dejado de lado, o lo típico que dice mucha gente que es envidiosa cuando nosotros queremos mejorar, y es como, por ejemplo, qué arrogante se ha puesto, ya se cree mejor cosa o mejor persona que nosotros. Dejad que hablen, da igual, porque al final siempre hay que tener en cuenta una cosa que a mí me costó muchísimo aprender esto, no podemos contentar a todos. Decisión que tomamos camino A o camino B, siempre habrá alguien que no esté de acuerdo, que no vaya a hacerlo igual que nosotros, que tenga otras creencias y diga, ay, no, eso no es cierto, uy, qué malo eso que dices, o qué malo eso es lo que te quieres dedicar. Siempre habrá gente que opine de la vida de los demás. Todo el mundo lo ha hecho y existirá siempre, entonces ese es otro miedo. Ojo, porque esto es súper importante, que el cambiar siempre va a hacer que nosotros lo que a día de hoy nos interese puede que en el futuro no nos interese, ya sea con gustos como de alimentos, de ejercicios, de películas, de intereses, de lo que sea. Entonces, no te limites a que por ya quedarte en la zona de confort, de la zona conocida, no avances, porque así seguirás repitiendo infinitamente el ciclo de heridas y situaciones que no quieras volver a revivir. Pero el paso es justamente hacerlo de una manera diferente. Aparte del ser mal vistos, también hay que otro impedimento que podamos tener para sanar heridas es el no saber reconocer cuándo podemos necesitar ayuda. Y esto también viene un poquito del inconsciente. Yo pongo un ejemplo muy escueto mío. Cuando era niña muy pequeña, no sé si tenía 5 años o 6 o así, siempre me gustaba estudiar, siempre me gustaba ponerme la tele y ponerme dibujos o algo de fondo mientras hacía la tarea después de comer. Y lo hacía sola porque me gustaba, no necesitaba que mi madre estuviera detrás de mí, venga, Flor, que tienes que hacer la tarea. No me gustaba. Después de comer recogía y me ponía. Pero hubo un día, que recuerdo muy bien, que había un ejercicio de matemáticas que no me salía. Me gustaban las matemáticas, pero no era mi súper pasión. Y había un ejercicio que me costaba mucho. Y me acuerdo que una tarde le pedí ayuda a mi padre, que mi padre trabajaba hasta desde mañana muy pronto, se iba antes de que nosotros fuéramos al colegio y volvía a la tarde. Y yo la verdad que a mi padre nunca le había pedido ayuda antes, pero se ve que en ese momento se la pedí a mi padre. Y mi padre es una persona que no es para nada empática, no sabe enseñar, no tiene esa delicadeza, y más cuando uno es niño, ¿no? Que tiene que tenerte un poco más de paciencia, porque el niño tiene otra manera de entender las cosas, otra capacidad de razonar diferente, otra velocidad, otro ritmo, muy diferente a un adulto. Y la verdad que esa capacidad de transmitir, capaz tenía los conocimientos, pero esa empatía y ese ponerse en los zapatos de un niño, cómo le voy a explicar para que lo entienda, y si no lo entiende a la primera se lo explicaré de otra manera, pues no. Y mi padre era un poco brusco, la verdad. Y yo, sin darme cuenta, esto obviamente lo descubrí cuando ya empecé a sanarme yo mis heridas, al principio. Yo descubrí que de niña, en ese momento, inconscientemente me prometí no volver a pedir ayuda, ser lo más independiente que fuera para no volver a tener que pedir ayuda. Porque cuando la pedí, no me la dieron. Porque mi padre se puso a ayudarme, pero me gritaba. Me recuerdo, teníamos una mesa de mármol en mi casa, que no sé por qué se les ocurrió de mármol, la verdad, porque para una cocina vale, pero para la mesa del salón, una mesa de mármol, no me gustaba nada, era súper fría. Pues imaginaros los lápices de colores, de cuando estamos haciendo la tarea, mi padre coger los lápices de colores y dar golpes en la mesa de mármol. No tenéis una idea de cómo sonaba eso. Y más con un niño pequeño, creo que tenía de verdad 5 o 6 años, no recuerdo bien. Y esa imagen, hasta el sonido lo puedo recordar a día de hoy, porque recuerden que siempre todo queda bien almacenado en el inconsciente. Bueno, y en el inconsciente en este caso también, porque lo viví yo en mi propia experiencia de vida. Y desde ese mismo momento, inconscientemente, esa niña, esa Flor de 5 o 6 años, se prometió ser la mujer o una persona muy independiente para ya no volver a necesitar ayuda. Porque la primera vez que la pidió, pues no se la dieron. ¿Qué pasa? Que con esta promesa inconsciente que me hice, estuve hasta que comencé a sanarme eternamente con eso. Entonces, luego, de adulta, ya cuando empezaba mis primeras experiencias de trabajo o en mis primeros trabajos en equipo, por ejemplo, de la universidad y demás, me costaba una barbaridad
aceptar ayuda o delegar el trabajo. Era como que de todo me tenía que hacer yo responsable, o si lo que me pasó, me recuerdo mucho tiempo en los trabajos, el jefe te veía con la capacidad de que pudieras hacer muchas tareas, entonces te iba agregando más trabajo, más carga de trabajo, más carga, venga, Flor, puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes. Y yo, por no saber decir no, tenía que quedar a hacer muchas horas extra para poder cundir, y por no saber decir no, obviamente de no poner límites, y al mismo tiempo da igual que esté desbordada, que esté agotada, que esté cansada, yo voy a poder con todo. Y claro, no pido ayuda, no le digo al jefe, lo siento, necesito que alguien me eche una mano o me ayude con esto porque yo sola toda esta carga de trabajo no puedo. Entonces eso me llevó a vivir situaciones súper desgastantes, mucho estrés, mucha desesperación, mucha frustración de no me da el tiempo, tengo muchas responsabilidades, mucho para hacer. Y eso al final y al cabo, ¿qué hace? Que esa promesa inconsciente que te puedes hacer en un momento dado, la arrastres toda tu vida hasta que te des cuenta, y eso, claro, en ese momento puntual capaz te funcionó, en ese momento que te lo prometiste de niño o niña, pero eso toda tu vida no te va a funcionar. Entonces, hasta que yo sané eso, a mí me costaba muchísimo pedir ayuda. Y todo lo tenía que hacer yo por mi cuenta, y era súper desgastante, porque luego tú, por ejemplo, te quieres emprender en un proyecto o en un trabajo, y como no puedes dedicarte al 100%, centrarte en eso, porque tienes que controlar otras cosas, porque no sabes delegar, pues al final acabas súper, ¿cómo es que se le dice? Súper quemado. Me viene la palabra en inglés, por eso digo, ¿cómo te quedas? Súper saturado, porque en vez de enfocar tu energía a una sola cosa, tienes que centrarte en todas esas pequeñas tareas que tal vez las puede desarrollar otra persona, o cosas que pueden hacer otras personas, y todo lo tienes que controlar tú para no sentir que tienes que pedir ayuda a nadie. Eso es una cosa. Y la otra de la ayuda que sería es si, por ejemplo, hay conocimientos que yo no tengo porque no podemos saberlo de todo, saber en qué momento necesito pedir ayuda a alguien. Imaginaros, por ejemplo, mi caso cuando tuve que crear o montar o abrir esta oficina o este despacho. Yo, por ejemplo, sí tengo mis conocimientos, pero yo no soy electricista, no soy fontanera. Entonces, yo tuve que llamar a un electricista que pudiera hacer todo el tema de cableado, de luces, todo. Luego también controlar lo que no estuviera hecho aquí en el local, pues que todos los arreglos que yo no pudiese hacer, que los hiciese alguien que tuviera la experiencia. Imaginaros si yo me pongo terca, cabezota o como le queráis llamar, de que yo tengo que hacerlo sola. ¿Cuánto tiempo hubiera necesitado? ¿Cuánto desgaste de energía, de dinero, de tiempo? ¿Cuánto hubiera tardado en poder tener la oficina, la oficina abierta? ¿Cuánto? ¿Por qué? Porque me hubiera empecinado yo en que yo tenía que hacerlo sola, porque no sabría pedir ayuda. Pues esto es igual. Así como aquí necesité ayuda, pues en la vida, hasta incluso para sanar las heridas, puede que llegues a un momento en el cual vas muy bien solo por tu cuenta, y de repente te estancas, que es lo que me pasó a mí con algunas heridas, que te estancas y tú dices, no encuentro cuál fue ese momento o esa situación que me programó esta herida. Y mientras no lo encuentres, esa herida va a seguir operativa, va a seguir abierta, va a seguir sin sanar. Entonces, cuidado que por querer hacerlo todo nosotros solos, no te estés entorpeciendo más de la cuenta y te requiera luego mucho más tiempo la herida abierta, mucho más experiencia dolorosa de otra vez volver a vivir lo mismo, porque eso está sin resolver. Entonces, si necesitas ayuda de alguien, de un tercero, que sea un terapeuta, un coach o que no es de sanar, es de otra cosa, permítete pedir ayuda. Pedir ayuda está mal visto porque según la sociedad, según cómo nos han educado, seremos, como se dice, cobardes, seremos débiles si pedimos ayuda, y es todo lo contrario. Es de personas inteligentes que se quieren ahorrar tiempo, volver a pasar por situaciones dolorosas otra vez, el pedir ayuda a alguien que ya ha pasado por eso, ya tiene los conocimientos y las habilidades para resolver eso. Entonces deja de pensar que eso igual y te da vergüenza y que van a decir de mí, pero es que el que es tu propia vida, el que está soportando esas situaciones eres tú, no es el otro. El otro ya tendrá que lidiar con sus propias cosas. Después, otra que ya más o menos la acabo de decir, es no dar con la raíz de la situación que nos programó la herida. Porque claro, vamos a imaginar que es una herida que heredas del árbol o que heredas del proyecto sentido. A mí me ha pasado con que, por ejemplo, al principio empiezas preguntando a la familia, que es lo típico, ¿no?
mamá, papá, abuelos, a quienes tengamos cercanos. ¿Qué pasó en el árbol o a alguien más del miembro de la familia le pasó esta situación? Lo que te estás analizando, ¿verdad? Y te dices, no, no conozco a nadie, no lo sé. Ojo, porque tal vez venga de más atrás y esa persona a la cual le preguntas, a tu mamá, a tu papá, a tus hermanos, a tíos o abuelos, tal vez no sepan de más atrás o por miedo, porque antes estaba mal visto, yo qué sé, que estaría mal visto. Por ejemplo, si se tenía un hijo fuera del matrimonio, ¿verdad? Entonces, por guardar esos secretos que estaban mal vistos antes, pues hay información que luego cuando llegamos a nuestra generación se ha perdido, porque en esa generación donde ocurrió eso lo han ocultado para que no se supiera, entonces cuando ya llegas 2 o 3 generaciones más atrás, hay miembros de la familia que no saben eso que sucedió, entonces esa información que tal vez tú necesitas para sanar tu herida, tu madre, tu padre, tu hermano, tus tíos no lo saben. Entonces, otra vez, obviamente sin querer, pero sin que ellos lo hagan a propósito, no saben, no conocen más información y eso permite que tú no des con la raíz del problema, porque viene de más atrás. A mí me pasó, por ejemplo, que yo preguntaba a mi mamá y demás, y mi mamá me contaba un poco de la vida de cada uno. Pero, por ejemplo, en la bitácora que expliqué ayer, el caso este del bisabuelo que le cuernió un toro, mi mamá sí sabía lo de esto porque se lo habían contado, pero mi mamá no sabía que este bisabuelo había padecido ansiedad y tampoco había descubierto que más miembros en el clan habían tenido ansiedad. Entonces, si yo no hubiera, con otras técnicas, hubiera dado con esa información, no hubiera podido resolver esa herida. Y esto sí que es muy importante porque a mí me ha pasado mucho tiempo, al principio, antes de comenzar a estudiar todo esto, me costó mucho tiempo y frustración el querer de verdad sanar, poner todo lo que estaba de mi parte para intentar resolverlo y aunque de manera consciente pusiese todo mi empeño, no había manera. Entonces, ojo porque no esperes a llegar al punto de la frustración o de sentirte cansado para tirar la toalla y ya rendirte, porque de verdad que se pueden sanar. Hay muchos patrones, muchas conductas que yo dejé de tener simplemente por sanar esas heridas y que al principio se ve todo muy oscuro, muy negro, porque dices, lo que me va a costar a mí sanar. Cuando sois personas que ya tenéis esa, ¿cómo decirlo?, esa mente abierta para poder sanar heridas, ya sois esos miembros del clan que aunque sí que es una carga a veces muy pesada, pero ya venís con esa misión de limpiar heridas que otros miembros del clan no han podido. Imagínate un abuelo o un bisabuelo de la posguerra o algo así. ¿Qué herramientas iba a tener el pobre o la pobre para poder sanarse esas heridas? No había esa información como con la que contamos hoy. Entonces, al tú comenzar a sanar eso, no solo vas a evitar que si todavía no eres padre o madre, ya tus hijos no lo hereden y otros descendientes tampoco, sino que aparte estás sanando, aparte de tu propia vida, estás sanando a esos ancestros que pasaron por todas esas situaciones y no pudieron resolverlas. Ya contaré en otra bitácora, para no hacer esta muy larga, otras experiencias mías personales para que no hablar de otras personas, de por qué situaciones tan duras han tenido que pasar otras personas para que nosotros estemos hoy aquí y aunque tengamos que sanar esas heridas, nosotros sí tenemos la posibilidad de darle vuelta a la tortilla, como se dice a veces, o dar vuelta ese ciclo de repetición constante que ha venido repitiéndose a lo largo del árbol. Espero que hasta aquí te haya sido útil, que hayas llegado hasta aquí en ver el vídeo, que lo compartas con alguna persona que le pueda ser útil. Y importante, si ya estás en ese proceso de comenzar a sanarte tus heridas, utiliza esta lista o retrocede el vídeo y mira cuál de estas cosas tú haces a día de hoy. Por ejemplo, tengo miedo a, yo qué sé, a ser mal visto. Por eso tampoco me atrevo mucho a indagar. Pues toma en cuenta eso y trabájalo a eso. O sí, de verdad que siento que con esta persona en concreto todavía no puedo perdonarle, ¿vale? Pues empieza con el ejercicio este que te he dicho. Eso lo puedes hacer en cualquier rincón que te sientas a gusto, en tu casa o en cualquier sitio. Basta con un papel y un boli o un lápiz. O que si tienes la capacidad, pues te imaginas a la persona delante y le dices todo. Imagínate que como si la tuvieras delante de verdad, te la topas en la calle o estás en ese trabajo o en ese sitio donde te encuentras con esa persona habitualmente y la tienes delante y ya haces como que le hablas. No tienes por qué tener
a esa persona adelante. Imagínate que es una expareja, la has dejado, no tienes que volver a contactar con ella. Ese ciclo mejor ya dejarlo atrás, por eso esa persona ya no forma parte de tu vida. Pasaron situaciones que han provocado que tú ya no estés con esa persona. Entonces visualiza como la que la tienes delante y todo lo que le hubieras querido decir si te hubieras atrevido o lo que sea. Todo eso que tú hubieras querido decirle, te lo imaginas. Y ya después continúas con el ejercicio y verás como tú ya empiezas a sentirte mucho, cuando terminas el ejercicio, empiezas a sentirte como si te hubieras quitado peso, porque te estás liberando de todo eso que guardas, de esas emociones que reprimiste. Cuéntame en comentarios si te ha resonado la información, si sientes que algunas de estas cosas las tienes todavía sin resolver de esta lista, que aún te pasan, o si tienes alguna duda también déjamelo en comentarios. Y nos vemos en la siguiente bitácora. Que tengáis bonito día.